por la invitación. Un saludo especial pues a todos los países que nos están ahora mismo acompañando en este evento tan importante de neurociencias. Y bueno, voy a hablarles en poco tiempo, una hora, ¿verdad?, sobre accesibilidad universitaria, una tarea pendiente. Trabajo en Panamá a nivel universitario y pues sobre todo me preocupa que en vez de aumentar el acceso de la población con discapacidad al tercer nivel de enseñanza, cada vez vemos menos estudiantes en las diferentes carreras. Y por algo será. Bien, ¿cuál ha sido la motivación para esta temática que pues a nosotros nos ha movido para, por algún motivo se me congela la máquina? Ok, bien. ¿Qué es lo que nos mueve o nos motivó desde hace ya varios años estar investigando el acceso a nivel de las universidades, a nivel internacional como local, el acceso de las personas en condiciones de discapacidad? Pues que hay una alta inversión en materia de educación especial y de educación inclusiva en la mayoría de nuestros países, y seguimos viendo que a lo largo de los años, en vez de aumentar los grados de escolaridad de las personas con discapacidad, estos años de escolaridad disminuyen, cada vez acceden menos a niveles universitarios. Entonces, eso ha sido una de las principales motivaciones. Y la segunda es que también hay que tratar que los docentes, padres de familia y las propias personas con condiciones de discapacidad sepan que solamente el estudio les permitirá acceder a mejores puestos de trabajo. Sabemos que hay un grupo de población que por su condición diríamos, de mayor compromiso a nivel de varias discapacidades o condiciones diferentes que sabemos que pueden suceder, pues aprenderán alguna tarea y no podrán llegar a niveles pues superiores, pero deberían ser los mínimos. Entonces, eso es lo que nos ha motivado. Vamos a partir recordándole que la discapacidad no está en las personas, está en la mente de muchas personas que creen no tener nada. Ahí es donde está en las mentes de las personas. Bien, la población de personas con discapacidad es sin duda uno de los grupos socialmente que mayor tiempo ha pasado excluido, ha estado excluido a nivel de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. En general, pues ha estado apartado, pese a que se ha dado una lucha generacional por varias décadas, por ellos mismos como protagonistas, por sus familias y por los profesionales que siempre estamos ahí para acompañarlos. Pero no cabe duda que pues existe un rezago en muchos de nuestros países en materia de accesibilidad universitaria para este grupo de personas. Bien, en cuanto a lo que es el sustento de lo que voy a hablar, que es de acceso, la tarea que nos falta por hacer en las universidades, me he basado en 4 instrumentos que la mayoría de nuestras naciones ha asumido. Y la primera y la más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que todos tenemos derecho a la educación. Igualmente vamos a basarnos en la Declaración de Salamanca, que en su momento la mayoría de los jefes de Estado, aunque ha pasado mucho tiempo, se comprometieron a través de los ministerios de educación a ir cambiando el panorama educativo de las personas en condiciones de discapacidad, y sobre todo, en uno de sus artículos habla que hay que incorporar la temática de atención a la diversidad en la formación de toda la población en general. Igualmente, pues tenemos lo que es la Conferencia Mundial de Educación Superior. Esta Conferencia Mundial de Educación Superior, la última realizada en el año 2009 en Francia, en París, también tenía puntos muy específicos para que se empezaran a romper las barreras dentro de las universidades para tener mayor incorporación de personas con discapacidad en las aulas en dichas universidades. Y el otro documento que para mí es fundamental es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 24 indica también el tema de la educación y no hace exclusión en niveles. Igualmente es importante la inclusión en lo que es la educación inicial, en lo que viene siendo la educación básica, bachillerato, y toca también el tema de las universidades. Bien, en la Cumbre Mundial de Educación Superior que mencioné hace un instante en París en el año 2009, miren, han transcurrido ya 11 años, en el artículo 51
Los rectores asistentes, cuando se firma esta declaración, aceptaron, además de muchos otros artículos, el 51, donde indicaban en el ACAP-ITF que iban a garantizar la igualdad de acceso a los grupos insuficientemente representados, entre ellos obreros que no han tenido la oportunidad de mejorar su nivel de educación, las personas pobres, las personas representantes de minorías, tal vez étnicas, personas con capacidades diferentes, en realidad condiciones de discapacidad, migrantes, refugiados, en general toda aquella población que por años y por décadas ha luchado por un espacio. Entonces los rectores que estuvieron en esta cumbre tan importante decidieron hacerlo, pero de lo escrito al hecho hay bastante trecho. ¿Cuánto hemos logrado? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta por recorrer para que mejoremos el acceso al nivel universitario por las personas con discapacidad? En la convención que mencioné de los derechos de las personas con discapacidad, que la mayoría de nuestros estados pues ha aceptado, ¿verdad? La ha incorporado a su marco legal, en el artículo 24 específicamente indica que debemos promover la educación, que los estados miembros deben velar porque las personas con discapacidad tengan acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva. Y en este artículo se cita específicamente los niveles de educación. Y miren que tenemos ahí la educación terciaria y la profesional. Pareciera volcarse mucho más interés en los primeros niveles de enseñanza. Y eso está muy bien, porque si no pasan por allí, ¿cómo van a llegar al tercer nivel de enseñanza? Entonces, es importante, pero no puede ser que a medida que los años educativos avancen, la pirámide se va reduciendo y en la cúspide, que es la universidad, encontramos menos personas con discapacidad formándose para lograr una profesión. ¿Se han podido eliminar entonces las barreras en la educación superior? Nos preguntamos para poder reflexionar. ¿Se ha podido eliminar todas las barreras en las universidades de nuestros países? Bien, no cabe duda que existen buenas prácticas, muchísimas buenas prácticas en universidades a nivel mundial como regional, en mi país, como en muchos de los países pues, que nos acompañan en la tarde de hoy. Pero tampoco podemos negar que existen muy malas prácticas. Universidades que todavía se consideran como una élite, como cuando surgieron siglos atrás, donde por ser, por ejemplo, una persona nacida fuera del matrimonio no tenías derecho a ir a una universidad, como le pasó al brillante artista Miguel Ángel. Entonces, tenemos que romper con esos paradigmas, tenemos que mejorar el acceso al tercer nivel de enseñanza porque será lo único que le permitirá a estas personas lograr un empleo mejor remunerado. Entonces se siguen observando prácticas discriminatorias en muchas universidades en los diferentes países, entonces tenemos que terminar con esta situación. ¿Y por qué tenemos que terminar? Porque se sigue heredando el flagelo de la discriminación. ¿Y qué es discriminación? No solamente es porque la persona tenga X color de piel, porque profesa tal fe, hay muchas formas de discriminar. Y no solamente la discriminación la ejerce una persona sobre otra, también la discriminación puede ser ejercida por una institución hacia una persona. ¿Y qué institución estamos hablando hoy? La universidad. En la universidad, que significa universo, entonces en el universo cabemos todos, ¿sí? Si nos vamos al origen conceptual de universidad, es universo, y en el universo estamos todos, entonces debemos eliminar cualquier forma de discriminación, sea de una persona a otra o de una institución a un grupo de personas. Sigo con la pregunta, ¿son las universidades incluyentes o excluyentes? A lo largo de muchas décadas, las universidades tradicionales se han caracterizado por crear políticas internas tendientes a crear espacios educativos algo elitistas, es decir, solo para algunos. Y esto lo vemos cómo se desdobla cuando muchas de nuestras universidades generan tablas, puntajes altísimos, requisitos enormes que se escudan que es porque buscan el mejor perfil de ingreso a ciertas carreras. Entonces, esto
considero que aunque, claro, hay carreras que tienen requisitos y buscamos perfiles muy buenos, ¿verdad? Pero hay que darle la oportunidad a las personas para lograr el acceso a las diferentes carreras. Entonces, no podemos seguir supuestamente buscando la calidad universitaria solamente preocupándonos por elevar puntajes. La calidad universitaria también tiene que verse como la posibilidad de incluirnos a todos. Bueno, después de tantas tablas, puntajes, aquellos que logran ingresar después de esos primeros obstáculos, yo les llamo los sobrevivientes. Después de ingresar esos sobrevivientes, deben enfrentar otro sinnúmero de barreras tendientes a dejar afuera en los primeros semestres a los más débiles. Entonces, van a sobrevivir los más fuertes. ¿Quiénes serán los más fuertes? Entonces, esto es preocupante porque en realidad las universidades deberían mantenerse en ese objetivo de formación y de aceptación de las diferencias que todos perseguimos. Y esto no es más que discriminación. Repito, es importante los perfiles, es importante ver la persona que va a entrar a X carrera, pero no podemos seguirlo viendo como una camisa de fuerza o de metal para que nadie entre. Bien, la realidad de los grupos vulnerables, en este caso de las personas con discapacidad en muchas universidades, ¿cuál es? Después de haber ingresado, los que pueden haber ingresado tienen que cumplir con muchas cosas, se van a encontrar muchas barreras y muchos obstáculos. Entonces, el primer obstáculo, como ya mencioné, son lo que es la admisión, ¿sí? El proceso de admisión a las universidades debería ser ajustado, ¿sí? Debe tener ajustes razonables. Y muchas universidades, las reconozco, están haciendo un esfuerzo alto para lograr que estas pruebas puedan ser desarrolladas por personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, pero otro gran grupo de universidades, pues no les preocupa si la persona con discapacidad visual puede o no ver el test o el instrumento. Entonces, pues nos queda mucho por hacer en cuanto a lo que es la admisión en las universidades que todavía no han hecho este cambio. Las barreras de acceso físico cada día las enfrentamos en muchos lugares, aún en universidades nuestras aquí, muy antiguas, encontramos barreras arquitectónicas, pero que poco a poco se han ido transformando para que la parte física sea lo más amigable y que respete la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a transitar en espacios sin barreras. Entonces, debemos eliminar las barreras físicas, pero muchas universidades piensan, y en muchos contextos, en muchos lugares, inclusive particulares, privados, consideran que colocar una rampa es suficiente, la coloco donde quiero, o de repente un estacionamiento para personas, eso es lo suficiente. No, las barreras de acceso son más allá que una rampa, un escalón, va más allá. También hay barreras de comunicación, porque muchas personas en condiciones de discapacidad manejan otros sistemas de comunicación alternativos, como es el caso de las personas con discapacidad auditiva, cuya lengua materna es la lengua de señas, y se encuentran con universidades donde acomódate tú, porque yo sí hablo. Entonces, es el momento para eliminar esta barrera con la contratación de intérpretes, porque es un derecho, es reconocido el derecho a poder tener interpretación en lengua de señas si el alumno lo decide. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Poca o nula sensibilidad de algunos docentes, administrativos y compañeros. Pues sí, hay docentes excepcionales, definitivamente, que hacen los ajustes razonables, que se preocupan, que están dispuestos a incorporar más actividades. No se trata tampoco de trabajar más, sino hacer actividades donde participemos todas las personas. No se trata de hacer un recurso para cada uno, sino uno bien hecho. Entonces, sí hay docentes que pues, han sido personas muy positivas, igual administrativos y compañeros, pero no podemos negar
que existen muy malas prácticas de docentes que en vez de pues brindar una clase accesible, lo que hacen es poner más barreras para que el estudiante no pase la asignatura. También vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Igualmente, pobre conocimiento sobre los ajustes razonables por parte de los docentes. También quiero pues defender un poco a mis colegas porque yo soy docente universitaria y muchas veces a estos docentes que no han tenido mucha experiencia le piden hacer cosas para las cuales pues no han sido informados o capacitados. Es cierto que el sentido común nos ayuda en muchas cosas, pero no siempre podemos usar el sentido común para hacer un ajuste razonable. Entonces, sí necesitan ser capacitados, orientados, compartir la información con ellos para que puedan entonces ellos sumarse a esta tarea. Perdón. Igualmente vemos una ausencia de informes estadísticos en nuestras universidades sobre estudiantes, profesores, administrativos con discapacidad. Hay una ausencia de información, siguen siendo en muchas universidades y en otros contextos invisibles. Nadie los cuenta. Y es importante contarnos porque en base a poder contar, nosotros podemos crear políticas internas, políticas públicas también y sostener proyectos que ayuden a financiar precisamente la educación inclusiva a nivel universitario. Entonces, tenemos que crear las estadísticas para sustentar. No importa si por ahora es 1, si son 5, si son 10, pero es importante pues que se refleje en los documentos. Ausencia de servicios de apoyo. Hay muchas universidades que ya han creado oficinas de igualdad, oficinas de equiparación, unidades de apoyo, servicios de acompañamiento, como muchos los han denominado de diferente manera. Pero hay otro gran grupo de universidades que todavía pues no ha considerado la creación de un servicio que permita acompañar tanto al estudiante universitario como al profesor universitario, ¿sí? Con recurso humano que pueda apoyar. Porque la educación inclusiva en cualquier nivel no significa solamente dejarte entrar y abrirte la puerta. Significa que voy a asumir responsabilidades. Y una de esas es tener un servicio de apoyo. Falta de recursos, materiales y equipos especializados mínimos. Sí, encontramos universidades que todavía pues no cuentan con un mínimo de recursos de apoyo, como son plataformas accesibles, como son software que le permitan a los estudiantes dar las clases y no tener que irse a otro lugar, con la instalación de software especiales como el JAWS para las personas ciegas. En fin, solo basta con mirar las páginas web de muchas de nuestras universidades y vamos a encontrar que hasta la página web no tiene accesibilidad. Entonces tenemos un trabajo arduo, reconocemos que muchos lo han hecho, pero cada vez debemos ser más universidades. Pocos o nulos cursos de nivelación. ¿Qué significan los cursos de nivelación? Que es cierto, muchos estudiantes, aún los que supuestamente no tienen ninguna condición, llegan con algunas debilidades o falencias al tercer nivel. No es deber de la universidad rellenar lo que le pueda faltar, pero tampoco podemos dar la espalda a una realidad, ¿sí? Al ser la cúspide del sistema educativo general de un país, debemos tener esa responsabilidad de apoyar a los niveles anteriores. Al detectar estas debilidades o falencias en la población en general, deberíamos nosotros entonces buscar una alternativa para que ellos puedan compensar. Limitados recursos económicos, pues sí, porque la discapacidad, esto es un binomio generalmente en la mayoría de los lugares, discapacidad y pobreza, ¿sí? Provienen de hogares donde pues hay menos recursos, la gran mayoría pues tiene diferentes necesidades, toman medicamentos, utilizan una serie de cosas que pues tienen un alto costo, entonces al momento de pagar la colegiatura a nivel universitario pues le va a costar más que a cualquier otra persona, entonces sí deberíamos crear incentivos para mantener al estudiante dentro de las aulas universitarias. Bien, decía hace un rato, cuando enumeraba pues algunas cosas que faltan por hacer, que hay quienes piensan que mejorar la accesibilidad en un lugar se logra solamente colocando una rampa o pintando un estacionamiento azul para la persona con discapacidad. No queremos medidas cosméticas, creo que esto ya pues ha hablado suficiente en el tema de
lo que viene siendo diseño universal en todos los contextos, tanto de aprendizaje como físicos, y es importante que las cosas no se hagan por hacerlas, y la imagen habla por sí sola, ¿sí? Y quien logre subir esa rampa es un campeón, ¿sí? Debería ir mejor a formarse como educador físico, porque tenemos una rampa que pues intenta darle algo de accesibilidad, pero vemos que es una medida cosmética. Igual podemos observar aquí, ¿sí? En la imagen izquierda, una escalera sumamente larga, vemos la imagen, ¿verdad? El símbolo de discapacidad, y a la derecha igual tenemos escalera, más corta, pero siguen siendo escaleras. Entonces no es pegar un letrero para decir que estoy cumpliendo. Miren la de la derecha, es una acera cercana a una universidad, ¿sí? Y tenemos un poste de luz, tenemos un poste ahí de una señalización, pero ahí está pintada el símbolo, estoy cumpliendo. Entonces no es medidas cosméticas por no dejar, sino que tomemos en cuenta que a nivel de la evaluación y acreditación universitaria, el factor de accesibilidad está incorporado. Bien, igualmente quiero decirles que pues muchas universidades han invertido tal vez recursos en la parte de accesibilidad física. Pero miren lo que nos dice Willy Brandt. Las barreras mentales por lo general perviven por más tiempo que las de hormigón, ¿sí? Y yo creo en eso, porque las barreras físicas nosotros las podemos, con algo de voluntad, derribar o colocar accesibilidad, pero bien hecha, no como las imágenes anteriores. Pero, ¿cómo derribamos esas mentalidades que están como un paracaídas cerrado? ¿Sí? Tenemos que derribar primero las barreras mentales de toda la comunidad universitaria para que esto realmente funcione. Sin herir susceptibilidades y por ser un hecho reciente que habla por sí mismo, sé que aquí hay personas de todas las nacionalidades, pero lo que vamos a ver en este video que se volvió viral está sucediendo en todos nuestros países, ¿sí? Pero en este caso, entre las cosas buenas y muchas malas que ha dejado el confinamiento y la pandemia, la COVID-19, pues está que se ha revelado muchas cosas que pasaban en el aula de clase de cemento. Pero ahora como están quedando grabadas, hay evidencias. Entonces, repito, no quiero herir susceptibilidades de ningún hermano de ningún país, porque reconozco que está pasando aquí, donde yo estoy, puede estar pasando en cualquier otro país hermano, pero es para subsanarlo y que nos veamos los docentes universitarios en este espejo. Sé que muchos ya lo han visto y solamente lo voy a poner unos minutos.
buen camino, lo sí. Bueno, ¿alguien? Yo también lo tengo, pero también tengo con 0 y con 1. La tabla podría haber un secreto. ¿Quién es? Oscar. Adelante, Oscar. Está un poco fuera de foco y fuera de cuadro. Van a tener que practicar esto, está mal, que nadie ustedes no van a probar un examen conmigo, nada más porque no son capaces de poner la imagen de que soy Oscar. Pues no, escenas ¿de dónde lo sacas? Pues sí, ¿quién te da el laboratorio? No me acuerdo su nombre. Te reclamas y dices, oye, ingeniero, que dice que me regañó el ingeniero César Leal, que dice que planteamiento del problema no corresponde a este diagnóstico. Pero pues tú no tuviste haber dado cuenta. ¿Cómo mal eso? Ah, el señor conoce el tipo ya. O menos. El chico que Oscar, es igual que Jesús, está mal de la cabeza. Sí, era se va, está mal. ¿De dónde sacas el síntomas también? No, perdón. A ver, la onda. Aparece esta ingeniería, esto es un juego. Van a reprobar si hacen lo que les da la gana. Como que eso soy. Pero estoy de lado. Está en el sistema para ver Jesús. Bien, este fue un hecho conocido. Repito, 1000 disculpas si alguien lo conoce, si sabe la universidad, pero eso es lo de menos. Situaciones como esa están pasando en el silencio cómplice de muchas personas, tal vez hasta de autoridades, porque hay quienes se han atrevido a poner la queja y después no pasa nada. Silencio cómplice de compañeros que no se atreven a protestar por el maltrato que le vienen haciendo a un compañero en condiciones de discapacidad o hasta ellos mismos. Este es un hecho que sucedió hace muy poco. El chico Jesús tiene Asperger y como vieron, esto sigue y él se ha pasado diciéndole que no sirve para nada, que mejor se vaya a estudiar otra cosa, que le extirpen el cerebro y bueno, el final fue una separación del docente y posteriormente una destitución. Casos como eso lo hemos vivido tanto en las universidades donde yo laboro y sé que muchos de ustedes se identifican con la situación. Lo bueno aquí es que al haber una evidencia grabada, pues se pudo hacer un proceso disciplinario. Pero les repito, muchas de estas cosas están pasando bajo el silencio cómplice de muchas personas que lo ven y se quedan calladas. Entonces tenemos que también pues combatir toda forma de maltrato hacia las personas en condiciones de discapacidad que ya están en las aulas de clase. Bien, en esta gráfica quiero mostrarles que pues se hizo un estudio muy reciente, bueno, algo reciente, a finales del año 2017, se divulgó en el año 2018 sobre el cumplimiento del artículo número 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, este estudio se hizo a nivel de lo que es la educación inclusiva y el acceso a la educación, porque el artículo 24 que vimos diapositivas atrás trata precisamente sobre el acceso a los diferentes niveles. Entonces aquí arrojó que en el nivel de educación superior, nuestra región, y se vio país por país, la media de personas con discapacidad que tienen estudios universitarios, el máximo es de 4.1%. El 95.5% de las personas con discapacidad en nuestra región no han podido lograr estudios universitarios o los han abandonado. Y eso que esta es la media, porque hay países que reportan el acceso a educación superior en 2.1, es decir, dos personas con discapacidad de cada 100 personas con discapacidad. Entonces, son cifras preocupantes. Sabemos y repito que hay quienes no lograrán, por situaciones diversas, ingresar a niveles universitarios. Eso le puede pasar hasta a una persona, entre comillas, pues que no tiene ninguna condición.
y pues decidió irse al mercado laboral. Pero aquí sabemos que no es por eso. A medida que avanzan los años escolares, vemos menos personas en educación inclusiva y por tanto van a llegar mínimos a nivel universitario. Pero en fin, ¿qué es la accesibilidad universitaria? Lograr la accesibilidad universitaria es crear los espacios, dotar de productos, servicios para que las personas en condiciones de discapacidad puedan desenvolverse de la mejor manera dentro del contexto pues, universitario. En este caso, pues que nos ocupa, porque esto pues es resaltado por la Universidad de Cataluña, que es un modelo de educación inclusiva a nivel superior, y pues es importante tomarlo como guía. Entonces la accesibilidad a nivel universitario es eso, la inversión para lograr espacios accesibles, para lograr dotación de recursos, para acompañar. Les repito, no es solamente que el sobreviviente logró ingresar a la universidad, sobrevivió a las pruebas de admisión, sino que logremos la permanencia y que vaya logrando posteriormente su egreso titulado. Bien, la accesibilidad universitaria igualmente se refiere a que en todas las actividades que tenga la comunidad universitaria ellos puedan participar a nivel de docencia, investigación, vida universitaria, extensión, pues tengamos todos los espacios y las comodidades, los recursos para que ellos puedan, las personas en condiciones de discapacidad, participar. Bien, pero ¿cómo pasamos ahora sí de las protestas a las propuestas? Pues, ¿cómo eliminamos la discriminación y pasamos a un espacio de equiparación de oportunidades? En primer lugar, recomendamos apoyar el fortalecimiento de los niveles previos al universitario. Repito, la universidad tiene un compromiso como cúspide, lo más alto que tiene un país donde se hace ciencia son las universidades. Entonces, tenemos que regresarle algo a los niveles anteriores a través de un apoyo, un fortalecimiento para que puedan llegar no solamente más estudiantes con discapacidad preparados para ingresar a una universidad, sino todas las personas, toda la población. Establecer como política universitaria el servicio y atención de las personas en condiciones de discapacidad. ¿Por qué es muy importante el factor de política universitaria? Porque esto no puede quedar al antojo del que llegue de rector hoy y en 5 años llega otra rectora y lo cambiamos. No, tiene que estar en los estatutos consignados, que es el instrumento legal más importante de una universidad. Debe estar ahí reflejado la accesibilidad universitaria. Igualmente crear espacios de diálogo que permitan promover pues la accesibilidad, los propios grupos, escucharlos, porque a veces decidimos por ellos, sin ellos. Entonces es muy importante crear entre la universidad y los colectivos donde ellos se aglutinan, las asociaciones, las federaciones de personas con discapacidad, para poderlos escuchar. Crear cursos de nivelación o complementarios para estudiantes, para todos y muy particularmente para los que tienen alguna condición de discapacidad, en ese acompañamiento para que puedan permanecer, promoverse y egresar con una titulación. Crear programas de vinculación con las escuelas también para que podamos irlos preparando desde antes, ¿sí? En ese tema de las universidades, los cursos propedéuticos, escuelas sin muros, el poder tener un acercamiento antes, el poder ir y hablarle de las carreras que estamos ofertando, que posiblemente sean una oportunidad para ellos, y así pues le vamos ampliando su panorama y su conocimiento desde antes sobre lo que es la vida universitaria. Crear cursos de desarrollo y de seguridad para estudiantes. Miren, son estudiantes, muchos de ellos, sin generalizar, que han sido muy afectados durante su etapa de escolarización en los niveles previos. Como yo les digo, los sobrevivientes, ¿sí? Porque han encontrado millones, cientos de obstáculos y de actitudes negativas hacia ellos, y cuando pensaron que eso había quedado atrás, resulta que en la universidad se encuentran de nuevo con actitudes igualitas, como si no hubiesen cambiado de nivel. Entonces, crear cursos para fortalecerlos a ellos como seres humanos y a todo el estudiantado es muy bueno. Masten en 1994 indicaba que pues el trabajo de los estudiantes que se le eleva la resiliencia va a lograr que permanezcan
en la universidad, que se mantengan pese a situaciones que ellos puedan pasar difíciles. Entonces es muy importante crear estos cursos de fortalecimiento. Desarrollar políticas permanentes de capacitación y actualización para el equipo de profesores y el personal administrativo, que es la cara de la universidad, es muy importante. Por ejemplo, darle cursos no solamente de lo que viene siendo ajustes razonables, sino también de todos los sistemas de comunicación. Por lo menos puedo usar de ejemplo, y disculpen que lo voy a poner como muy particular, porque es ahí donde trabajo, en una de las universidades, la Universidad Especializada de las Américas. Nosotros hemos emprendido desde hace mucho tiempo, toda una, diríamos, una meta para que la mayoría del personal de la universidad vaya manejando el tema de la lengua de señas. El personal, por ejemplo, de admisión, la mayoría de los psicólogos, de los que hacen las entrevistas, manejan lengua de señas, por si algún aspirante tiene discapacidad auditiva. Se les ha capacitado en el tema, pues, de discapacidad visual, y es algo constante. Claro, nuestra universidad forma educadores especializados, forma psicólogos, y también tenemos, entre tantas carreras del área de rehabilitación, tenemos la carrera de intérprete en lengua de señas, y entonces, pues, eso nos ha ayudado a poder ir capacitando. Entonces, eso es algo muy importante. Lo más importante es ir capacitando al personal para que pueda responder a las necesidades del colectivo. Sin duda alguna, el respaldo económico es fundamental para las personas por el tema del binomio de discapacidad y pobreza. Crear y mantener ayudas económicas para esta población, que ya sabemos que muchas veces gasta más que cualquier otro estudiante porque toman medicamentos. Por ejemplo, un alumno con discapacidad visual que tenga glaucoma gasta aproximadamente $100 al mes en unas gotas si no tiene seguro. Y pues van a tener otros gastos que el estudiantado común generalmente no tiene, y encima provienen de los hogares más pobres. Entonces las ayudas, las becas, pueden crearse un plan de becas para que ellos puedan mantenerse y que no lo abandonen por razones de falta de recursos. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Yo creo mucho, y esto alguien lo dijo hace mucho tiempo, y tal vez algunos lo han visto ya en otras capacitaciones, este pensamiento, que es que el asunto de la condición de discapacidad nunca se va a poder entender cuando las personas los vean como ajenos, él allá y nosotros acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos que todos somos responsables, esto va a empezar a funcionar, como ya está funcionando en muchos lugares donde han pasado estas etapas. Entonces, es muy importante que todos los docentes universitarios y administrativos, compañeros de los jóvenes que tienen discapacidad, sepan que a cualquiera nos puede pasar. A cualquiera tenemos que informarles esto. Esto es una tómbola cuyo boleto usted no compró y le nació un hijo con discapacidad, o un familiar la adquirió por un accidente automovilístico. Entonces, hoy es él, pero mañana puedo ser yo. Entonces, como puedo ser yo, sí me preocupa, y tenemos que hacer un cambio en la forma de pensar. Otra recomendación importantísima que pues no puedo pasar por alto, es que se deben crear definitivamente y formalizar lo que viene siendo el ingreso de las personas con discapacidad a las universidades. Lo voy a reiterar, esto tiene que ser algo jurídico, porque el derecho a la educación es materia de derecho, ¿sí? No es porque si quiero. La educación es un bien público, no es un club social. Entonces, motivo por el cual la universidad, ya sea pública o de las universidades particulares, deben incorporar en instrumentos jurídicos, en los órganos de gobierno, todo lo que es la sostenibilidad, los apoyos, las becas, el ingreso de las personas con condiciones de discapacidad al tercer nivel. Igualmente, se debe poseer un espacio físico y crear las unidades o servicios de apoyo. Les repito, no basta con dejarlos entrar y que ellos sobrevivan como puedan, como le está pasando a Jesús, ¿sí? Que es un chico con Asperger, le puede estar pasando a alumnos que yo he tratado desde pequeño. Entonces, aquí lo que necesitamos es un servicio de apoyo que brinde acompañamiento al estudiantado y a los profesores que le dan clase.
Igualmente contar con un encargado con recurso humano especializado. Ese recurso humano tiene que ser del área de educación especial, psicopedagogía. Se necesitan intérpretes. Les repito, represento en este momento a la universidad donde laboro, que es la Universidad Especializada de las Américas. En nuestro país fuimos los primeros en crear la unidad de apoyo y a la vez la única universidad estatal que tiene en su planilla pagada por el Estado a intérpretes en lengua de señas desde hace ya varios años. Exactamente, los primeros se nombraron en el año 2009. Y por eso tenemos gran cantidad de personas con discapacidad auditiva en nuestras diferentes carreras. No es todo maravilloso, no. Por ejemplo, hace algunos años, los estudiantes con discapacidad auditiva, alrededor de 4 o 5, que estudiaban con otros 30 compañeros, estudiaban informática, y la profesora que les daba inglés llegó las primeras 2 o 3 semanas y colocaba grabadoras para lo que es speech. Entonces, ellos se miraban, los estudiantes oyentes se miraban, y bueno, la profesora parece haber olvidado que se le había anunciado que había personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y bueno, hasta que finalmente los estudiantes pues pusieron la queja, se conversó nuevamente y la profesora entonces pues hizo cambios, hizo ajustes razonables, porque al no escuchar la grabadora, ¿qué estaban ganando? O sea, entonces la inclusión no es algo cosmético, es ganar. Esto no significa que íbamos a privar a los oyentes de escuchar pues la lección grabada y afinar su oído para la lengua inglesa. Lo que se hizo es capacitar a la profesora un poco más y decirle que lo que nos interesaba era que ellos supieran, las personas con discapacidad auditiva, a nivel de lectura, traducción, vocabulario, porque finalmente no iban a ser profesores de inglés, sino iban a ser del área de programación, de informática, ¿no? Y hay muchos libros en inglés. Entonces, bueno, se negoció y pues salimos airosos de esta situación. Tener mobiliario acorde a las necesidades de los usuarios, equipo tecnológico, desde la misma página web que sea accesible, invertir en recursos que permitan que ellos puedan hacer también sus tareas en la unidad de apoyo o como se vaya a llamar, servicio de acompañamiento. Igualmente crear un seguimiento, levantar estadísticas, generar planes estratégicos, porque eso es lo que nos permitirá hacer proyectos para que pues, se puedan financiar. Tal vez algunos puedan ser financiados con fondos de empresas privadas, de organizaciones, como lo hemos logrado diferentes universidades. Por ejemplo, aquí la Universidad de Panamá, que es la más antigua, cuenta con una asociación de estudiantes ciegos y de muchos años también, y esos grupos han sido apoyados mucho por el Club de Leones. Tienen gran cantidad de equipos financiados gracias a un proyecto que les apoyó la Universidad de Panamá y pues tienen más de $250,000 en equipo especializado que sirve para grabar y demás. Igualmente, promover el voluntariado estudiantil. Miren, con la educación inclusiva ganamos todos. Si queremos mejores ciudadanos, esta es una herramienta para lograrlo. ¿Sí? Tratando de que se involucren los estudiantes con esta labor de voluntariado. Aquí en Panamá es obligación que los estudiantes antes de egresar cumplan con voluntariado. ¿Por qué los vamos a mandar a todos a la casa ajena si nuestra casa necesita apoyo? Y ese apoyo para algunos puede ser dedicar horas de voluntariado para apoyar a sus compañeros, por ejemplo, grabándoles las lecciones a los alumnos con ceguera, interpretándoles en lengua de señas. Eso ya lo estamos haciendo nosotros porque, como les dije, tenemos la carrera de intérprete en lengua de señas y ellos hacen sus horas de práctica ahí mismo con los compañeros. Igualmente, orientar permanentemente a las instancias administrativas. Aunque usted no sea arquitecto, tenemos que velar porque cada vez que se vaya a hacer una mejora, una edificación, una inversión, esté allí el tema de diseño universal. Si no está, no estamos logrando, no lo estamos logrando. Promover entre la comunidad universitaria el servicio que se prestará a los estudiantes. Tenemos que visibilizarlos, tenemos que hacerlos visibles, que los demás sepan, porque yo esto lo veo como un gran beneficio, una universidad que acepta a todas las personas sin discriminación. Muchos dicen que para qué van a crear tanta cosa si finalmente solo son 2 estudiantes. Cuando yo voy con este mensaje a universidades y me contestan eso de que para qué tanta plata por 2, ¿saben qué les contesto? Que ahora son 2. Y les doy un ejemplo paralelo. Cuando usted va a un restaurante y la comida es mala, ¿usted regresa? No regresa.
Y encima de eso usted le dice a todo el que conoce, no vayas porque te va a caer mal la comida. Bueno, así funciona con la universidad. Usted ahora mismo solo tiene 2 personas con condiciones de discapacidad, porque tal vez se han corrido la voz de que aquí, en vez de mejorar su calidad de vida, hay miles de obstáculos. Cuando empecemos a eliminar eso, ellos mismos se van a llamar. Y así empezamos nosotros en UDELAS. Primero fue 1, 2, 3, ahora tenemos pues en todo el país estudiantes con diferentes discapacidades estudiando diferentes carreras. Todavía con retos, créanmelo. Todavía tengo el reto de convencer para que acepten personas, por ejemplo, ciegas, en carreras como fisioterapia. Hay barreras mentales todavía porque dicen que como una persona ciega va a ser terapeuta físico. Solo basta con mirar la escuela de terapia física en España y veremos que están graduando hace 40 años personas ciegas y personas videntes. Y son excelentes terapeutas. Pero bueno, todo no es color de rosa, todavía nos toca pues convencer, en eso estamos. Por último, creo que las imágenes hablan por sí mismas, personas exitosas que tuvieron la oportunidad, tal vez con mejores condiciones socioeconómicas, pero tuvieron la oportunidad. Esa oportunidad que pues nuestros pues, pobladores, la población con discapacidad, hijos, hermanos, sobrinos, como tenemos muchos de nosotros, puedan ingresar a las universidades. Entonces aquí tenemos pues que hablan más que yo, ¿sí? Todo lo que ellos han logrado en su vida profesional, personal, gracias a que tocaron una puerta y se les abrió, que es la universidad. Y con esto pues finalizo esperando que haya podido llegar, no sé si hayan personas, estoy segura deben haber docentes universitarios, personas de diferentes niveles educativos, tenemos que mirar hacia la punta del sistema educativo y hacer llegar cada vez más a estudiantes con discapacidad, porque ¿en qué se va a traducir esto? No solamente en tener un papel pegado en la pared de la casa, no, sino que le va a permitir acceder a un mejor empleo y a una mejor remuneración, porque la mayoría de las personas con discapacidad en nuestros países está haciendo subempleos o está desempleado. Y está desempleado porque pues no tiene algo académico que lo pueda respaldar. Así que bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta pues estamos aquí a la orden o cualquier aporte que nos quieran hacer. Muchas gracias.